Entonces, la agenda económica está apretadísima. Y para Pero eso vamos a tenemos conversar. dos tremendos economistas hoy día con nosotros, Gonzalo Marner, estuviste hace muy poquito, y también David de Brot, también estuviste hace muy poquito, porque los temas económicos siguen en la palestra. Y yo debo confesar algo, ¿eh? Yo cuando estaba en la universidad, como que pensaba que todos los economistas eran muy fomes y muy conservadores. Me agrada mucho haberlos conocido a ustedes tres y saber que no es así. Bienvenido a La Voz de los que Sobran, ambos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Partamos con David y lo que tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. Empecemos más bien con Empieza tributario. tú, entonces, Más fácil tributario porque ya, Dale, esto es dale. la agenda. Primera pregunta, ¿qué es? Eso es divertido, como puede ser respuesta rápida. Ya. ¿Qué es un impuesto de grandes patrimonios? Hay tres tipos de impuestos, ¿verdad, Hassan? Y quienes nos escuchan. Y nuestra conductora, por cierto. Igual los economistas somos bastante fomes. No, me caen bien ustedes. Hay impuestos a las transacciones, típicamente el IVA, cuando alguien compra. Hay impuestos Claro. a los ingresos, cuánta plata ha ganado. Típicamente el rural complementario que se paga, ¿no es cierto?, en abril. Los ingresos son del trabajo y del capital, básicamente. O sea, no, son de esas dos fuentes, digamos. Y el tercer tipo de impuesto, del que estamos hablando aquí, Hassan, son los impuestos a los patrimonios, en el fondo a la riqueza de la que dispone cada cual. Y eso tiene la forma inmobiliaria, más o menos típica, clásica, ¿no es cierto? Y para eso ya hay un impuesto al patrimonio, Cuando ustedes digan, pero ¿cómo? Esto no puede ser, porque no sé qué. Bueno, ya hay un impuesto al patrimonio, que es lo que se conoce popularmente como las contribuciones de bienes raíces. En realidad se llama impuesto territorial en la ley. Y en el fondo se aplica todos los, en este caso los trimestres, ¿verdad? Se aplica un porcentaje sobre el valor fiscal ¿Ya? de un bien, digamos. Claro. Pero también hay patrimonios mobiliarios, es decir, patrimonios que tienen que ver con todo lo financiero, en el fondo, acciones, depósitos y así sucesivamente. Ah, claro. Entonces, a su vez las personas tienen deuda. A veces es muy frecuente, ¿no? Por lo menos a mí me pasa todavía, a pesar de que ya tengo unos cuantos años. Uno tiene un activo, en este caso, en fin, un departamento, qué sé, pero tiene deuda, pues, ¿cierto? entonces hay que tomar en cuenta el neto de estas dos cosas. Exactamente, el patrimonio es negativo para un Sí, sector muy importante. exactamente. Uno tiene la casa, pero tiene la hipoteca. Entonces. Exacto. Exacto. Cuando empieza normalmente es negativo el patrimonio neto. Exacto. Pero bueno, mucha gente tiene, digamos, hay que descontar para estos efectos de aplicación de la tasa digamos, aquella parte del patrimonio que está constituido por deuda o que está financiado por deuda. Bien, Hassan, eso es el impuesto al patrimonio. Y un ejercicio de qué impuestos son buenos o malos implica lo siguiente. Hay quienes dicen, por ejemplo, Milton Friedman, que era un buen economista, de hecho, pero muy reaccionario. Y entonces él decía, el mejor impuesto es el que no existe. Una especie de cruzada que tenía así en contra del Estado. Gente que cree que la sociedad funciona mejor sin Estado, una especie de anarquismo ultraliberal. Entonces, hay personas que dicen impuestos no, a lo que sea. Ejemplificado prácticamente en la UDI en Chile. ¿Han visto ustedes votar a la UDI alguna vez a favor de algún impuesto? No. Entre otras cosas, ellos tienen algunas razones ideológicas, cada vez menos, pero sobre todo defienden intereses. ¿De quién? De los grandes propietarios. Digamos. De hecho, ya salieron los grandes propietarios a reclamar de inmediato. Sí, pero la UDI... Y bueno, y ahí estos grandes propietarios no son gente pobre, ¿cierto? No. Que vive de la asignación familiar. No. Entonces ellos como que se mueven en el mundo político, ¿no? No hemos escuchado nunca de eso, ¿no? No tenemos idea. Parece que sí, de repente. Y entonces bueno, esa gente mueve muchos financiamientos a esta altura, la mayoría ilícitos, pero en su momento fueron lícitos de financiamiento de campaña, ¿cierto? Eso tiene una enorme influencia en el sistema político. Entonces, un sistema tributario equilibrado es uno que
trata de cobrarle proporcionalmente más a los que tienen más, ¿no es cierto? Parece lógico eso, ¿cierto? Claro. Y para eso entonces el impuesto al patrimonio, por ejemplo, porque hay un montón de gente que no tiene patrimonio alguno, que no entra en esta conversación. Es cierto que en Chile la mayoría de la gente tiene su casa, incluso gente más bien de bajos ingresos, ¿verdad? Pero igual hay personas que no tienen nada, de nada. Exacto. O que tienen patrimonio negativo. Entonces la gente no entra en esta conversación, no se le aplica a ellos el impuesto al patrimonio, sino que a partir de más o menos 5 millones de dólares, ahí están los detalles. Sí. Con lo cual, también, a contrario censo, hay unos impuestos que sí los pagamos todos, pues, ricos y pobres, el IVA, por ejemplo. Entonces se habla de impuestos progresivos, aquellos que se aplican proporcionalmente más a las personas más ricas, e impuestos regresivos, aquellos que implican un pago respecto al ingreso de cada cual, que es más alto para los más pobres que para los más ricos. Ejemplo, el IVA, bueno, el IVA es parejo, entonces eso da la impresión de que fuera igualitario. Pero no. Pero no lo es en el sentido de que las personas más pobres no pueden ahorrar, digamos. Entonces, sobre sus ingresos pagan menos que el 19, porque hay una parte que no la consume. En cambio, los pobres pagan 19 por el IVA porque lo consumen todo. Incluso más en el sentido de la mayoría está endeudada. Claro. Entonces, eso es una explicación general sobre el tema, Hassan, no sé si... Sí, entonces la pregunta es que en este caso específico hay una propuesta para los que tienen patrimonio de más de 5 millones de dólares y ellos van a recibir un 5 millones de dólares. ¿Cuánto 5 sería eso? millones de dólares. En pesos como 5.000 millones, ¿no? Sí, como hay que tener... No, 50 mil millones. 50 mil millones. Si no me equivoco. Claro. Es una cuestión es importante entender que lo conversamos, que no es una persona que gana ni 5 millones de pesos mensual, ni 10 millones de pesos mensual. Estamos hablando de personas que han acumulado durante su vida activos tanto en empresas... 8.000 personas. De los casi 20 millones. 8.000 personas, de los nada, casi, ¿no? de los casi 20 millones que somos. Es muy poquito. Pero un porcentaje menor. esas personas no tienen el dinero guardado bajo el colchón, sino que tienen inversiones. Entonces ellos dicen que esto va a afectar gravemente la economía chilena porque entonces va a desaparecer completamente la inversión y con eso vamos a tener más desempleo. Entonces las personas más pobres sufren porque estamos injustamente gravando a los más ricos. ¿Qué te parece a ti, David, que se haya presentado este proyecto y dejemos súper claro este porcentaje súper menor de personas que estarían dentro de un impuesto que se le ha llamado a los súper ricos coloquialmente, digamos? Bueno, a mí me parece de una absoluta justicia desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, que quienes tienen patrimonio, han acumulado patrimonio, ya sea por una cuestión histórica, ¿no es cierto?, Claro. Han heredado tierras, han heredado acciones de empresas, en fin, o han acumulado, ¿no es cierto?, mediante, por ejemplo, privatizaciones que se hicieron durante la dictadura, aporten de manera mayor, ¿no es cierto?, a lo que es la redistribución del ingreso. Y eso es una función del Estado que en todos los países existe, ¿no es cierto?, y uno de los mecanismos es este tipo de impuestos, que si bien existía, el caso de las contribuciones, era muy marginal desde el punto de vista de lo que tiene que hacer en términos redistributivos. Por lo tanto, a mí me parece que es una medida totalmente adecuada y que incluso es menor todavía respecto de lo que se debiera hacer. Pero la pregunta, ¿qué pasa con la inversión? Porque están diciendo que estas personas que tienen ese dinero lo están invirtiendo en cosas productivas, que están impulsando la economía. De hecho, han hablado por el punto de que en Francia y en otros países europeos que tenían esos impuestos lo han eliminado supuestamente. Entonces acá van a poder sacar todo el dinero de Chile los que van a tener que pagar ese impuesto. ¿Eso va a frenar la economía? ¿Qué piensan? Cada uno. Profesor, dele. A ver, es efectivo, ¿no es cierto?, que grandes fortunas en Europa y en Estados Unidos se mueven cuando hay aumentos de tasas tributarias, ¿no es cierto?, se mueven a distintos países. Claro. Actores, gente que tiene... Gerard Depardieu se va a Rusia. Claro, se van a países que tienen, incluso paraísos fiscales donde pueden hacerlo. Eso, entre paréntesis, lo hacen todos los días, así que tampoco es algo que vaya a ocurrir solo por esta medida en Chile. El punto es el siguiente. ¿Eso afecta realmente la inversión? Yo diría que marginalmente la inversión, porque lo que estás haciendo tú, estás gravando a personas que tienen
patrimonio, por ejemplo, inmobiliario, patrimonio fundamentalmente en bienes que no son productivos, muchos de estos casos, ¿no es cierto? Por lo tanto, claro, puede que haya un efecto, pero ese efecto más que se compensa por la redistribución de ingresos que tú haces, que en definitiva transfieres, ¿no es cierto?, ingresos, ¿no es cierto?, indirectos a los hogares, y esos hogares luego consumen y por lo tanto también generan una dinámica, ¿no es cierto?, claro, de consumo, inversión, etcétera, y eso también impulsa la economía. Lo que pasa es que, como todas las cosas y como todos sabemos, aquí hay sectores del empresariado y de una clase social, ¿no es cierto?, poseedora, que tienen intereses que son contradictorios. No es lo mismo quienes están detrás de la banca, ¿no es cierto?, a quienes están, no sé, en el negocio cuprífero, etcétera. ¿Qué te parece a ti, Gonzalo? ¿Concuerdas en que puede tener algún efecto, pero no que en realidad al final se compensa? A ver, es una antigua discusión en economía, ¿eh? Tiene que ver con si acaso ciertos precios inciden o no en la conducta. En términos técnicos hay una cosa que se llama la elasticidad, precio de la demanda o de la oferta, en castellano antiguo. Si yo soy un empresario y tengo un proyecto de inversión que me va a reportar 100 millones de dólares y me aplican una medida y entonces voy a ganar solamente 99 millones de dólares, ¿voy a cambiar mi conducta? Esto da lugar a estimaciones econométricas mucho más sofisticadas y la conclusión es que no cambia las conductas. Una cantidad de economistas se han dedicado a esto, en fin. Sobre todo en Estados Unidos y en Francia. El presidente francés actual, Macron, que fue ministro de Economía de un gobierno de izquierda, pero después traicionó al que Fuertemente. lo había llevado al gobierno. Personaje curioso e interesante. Bueno, él hace el argumento mire, la verdad es que... Porque en Francia Mitterrand estableció un impuesto a las grandes fortunas, se llama así, el impuesto a las grandes fortunas, en los años 80, y fue un gran escándalo en Europa. Además nacionalizó los principales grupos económicos. Imagínense el escándalo en la época. No tan lejana, esto no es la Revolución Rusa del año 17, esto es 1980. No se vino abajo nadie, no se murió nadie, etc. Dicho lo cual, todo depende de las magnitudes, por supuesto. Como en todas las cosas de la vida. Un poquito de sal en nuestra comida está fantástico, kilos de sal está pésimo. Entonces, obviamente, el ministro Marcel ha sido cuidadoso, no está poniendo kilos de sal aquí. Está estableciendo el principio según el cual, sin afectar, sino muy marginalmente, la inversión, hay personas que están en condiciones de contribuir más al país. Aquí ha habido reformas tributarias en el gobierno de lo que yo participé, por razones de la época y de la ausencia completa de mayoría parlamentaria, hoy día también, desgraciadamente, se privilegió, por ejemplo, financiar reformas de salud, por ejemplo, financiar reformas de educación aumentando el IVA. Es cierto que como el consumo está concentrado, el grueso de los que pagaron esas reformas fue la gente con más plata, porque consumen más. Pero no es el mejor mecanismo por las razones que explicaba antes. Y por lo tanto, de un tiempo a esta parte, y eso fue el caso de la reforma 2014, del ministro Arena, con la presidenta Bachelet, ya se inició este vuelco conceptual, digamos. Claro que ahí, y yo no estuve de acuerdo con eso, ahí decidieron aumentar el impuesto a las utilidades de las empresas, ¿se entiende? Sí. Yo creo que eso, no de las personas, no del patrimonio personal, sino de la empresa. Ni siquiera los ingresos personales. Claro. De hecho, se bajó la tasa marginal máxima de las personas más ricas. Y eso yo no lo encuentro demasiado razonable. Entonces, lo que sí es razonable sí que es puede tener un efecto. es lo que está haciendo esta reforma. Claro. Aquí se está subiendo a poco más del 40%. Ya se había restablecido el 40%, se había bajado al 35%, se restableció el 40% durante Piñera y se va a subir a 42% ahora la tasa marginal, la que pagan. En Chile esto era de 50% del 89%, de hecho, sea de paso. En Gran Bretaña y en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, esto llegó para los muy, muy, muy ricos a 90%. Y que uno sepa, el capitalismo norteamericano y el británico no se derrumbaron. Ni la inversión se fue a la rama. Claro, ni todos salieron y se fueron a vivir otros y por lo tanto, entonces, esta es una reforma que va a implicar que las personas muy ricas van a pagar más, en tanto retiren muchos ingresos de las utilidades de sus empresas.
y lo transforma en ingreso personal. Y en tanto, a su vez, ese ingreso personal acumulado da lugar a un patrimonio personal. Como bien decía el colega, las más de las veces esto se traduce en que, bueno, yo tengo una serie de casas en los grandes lagos muy caros, con bordes, ¿no es cierto?, y playas que se entienden privadas, aunque no lo son, como si no hay que preguntarle al señor del gas, ¿no es cierto? Sí, salgan de mi lago. Salgan de mi lago, claro, que no le pertenece, tiene que a todos los chilenos, como tantas otras cosas que esta gente se apropia. Entonces, que pague un poquito más no va a hacer que el señor del gas, por ejemplo, deje de invertir en el gas. Bueno, eso es. Ahora, toda medida económica tiene efecto, o sea, tampoco digamos que aquí no pasa nada. Van a pasar cosas, pero nada que implique un desorden grave para la economía, es decir, por el lado de los costos, eventos de ajuste relativamente marginal, y por el lado de los beneficios, bueno, ¿cómo se financia un incremento de la pensión garantizada, que cuesta carísima, y hay que hacerlo? ¿Cómo se financia las actuales gratuidades en educación superior? ¿Cómo se va a financiar en salud el necesario incremento de los gastos en salud primaria, en los grandes programas, en el fortalecimiento del sistema hospitalario? ¿Eso es gratis? No, entonces los beneficios son mucho mayores que los eventuales perjuicios. Yo creo que es bueno razonar siempre en la economía en estos términos, costos y beneficios. Y en este caso hay costos pequeños, pero infinitamente menores que los beneficios. Sí. ¿Cómo estuvo la explicación? ¿Estuvo buena? ¿Estuvo buena la explicación? No, Obvio claro. que sí. Oye, Pero... dale, Hassan, porque dale, Hassan. Gonzalo dijo muy al comienzo de esto, cuando estábamos hablando del concepto de los impuestos, que hay tres tipos, ¿cierto? A las transacciones, que pasa con el IVA, a ingresos, que es de los salarios, o si tú tienes una empresa, la ganancia de la empresa, y a los patrimonios, ¿ya? Pero otra cosa que tenemos que pagar al Estado cuando hay imposiciones son las cotizaciones sociales que no mencionamos, ¿cierto? Son impuestos a los ingresos, creo yo, Hassan. Ah, sí, Son- bueno, Las eso es... cotizaciones, Conceptualmente, sí, legalmente podría ser, no, claro, pero claro. conceptualmente tú descuentas respecto a los ingresos salariales. Claro, un Yo lo pongo porcentaje de tu en ingreso. capítulo. Claro. Eso es bien interesante esa discusión, justamente porque si uno cuenta las cotizaciones sociales que tiene Chile como parte de toda la tributación, entonces Chile está bastante más cerca a la OCDE. Si uno no lo cuenta... 4 puntos de PIB por arriba y todavía 10 puntos por abajo del promedio. Y muchísimo más abajo que Francia, Dinamarca. No, pero si Perdona, Hassan, pero esas cifras las conozco. Acércate al Cuatro- micrófono, por favor, 4 Gonzalo. puntos de producto adicionales si tú cuentas las cotizaciones, no más. Bueno, sí. Incluyendo las miremos, cotizaciones, hagamos ya, el la diferencia, la brecha se acorta bastante si uno incluye el 10% la brecha- del 7%. La brecha hoy día, digamos, simplificando, 20% la tasa de tributación, un poquito menos, pero para simplificar. Agrégale 4. Ponle 5, porque hoy ando muy generoso hoy día. El promedio CDE anda por 30. ¿no? Entonces la brecha sí se Sí, acorta, estamos hablando pero sigue existiendo. Y a mí, normalmente no, me gusta poco hablar de los promedios CDE, entre otras cosas que ahí está metido Chile en ese promedio. O Turquía, o México. Próximamente Colombia, próximamente Costa Rica, que tienen tasas tributarias muy bajas. ¿Cuál es la tasa de la presión fiscal francesa? Porque es re distinto discutir sobre el impuesto al patrimonio en un país que tiene una tasa de presión tributaria cercana al 50% que una que tiene el 20%. 30 puntos de producto de diferencia. 30 puntos. ¿Quieres decir algo, David? La diferencia está en educación, en salud, en infraestructura, en cultura. Ahí están los 30 puntos anuales, ¿no?, de diferencia. ¿Querías decir algo? No, sobre solamente eso? quería complementar algo que estaba señalando Gonzalo, que muchas veces estos mismos empresarios y sectores políticos, ¿no es cierto?, de la derecha presionan no solamente por el gasto en educación, en pensiones, salud, sino que el gasto en seguridad pública, en infraestructura para que funcionen las empresas, ¿no es cierto?, puentes, caminos, carreteras, puertos, y resulta que esas plata, los de seguridad pública, por ejemplo, bueno, también en parte tiene que ver con el financiamiento público, y esto también es parte Absolutamente. de la contribución a ese financiamiento público. Sobre todo lo que tiene que ver con prevención del delito, ¿no es cierto? Y que, no sé, pues poner luminarias, todo eso, ¿cómo se financia? Exactamente. Con que el Estado tenga dinero. Tú querías ir hacia el tema Es de más las... bien del tema de la cotización social que está pagando, porque las en ISAPRES. Chile
esta es una cuestión, no un impuesto, porque se puede sacar el 7% y ocuparlo como plata para comprar un producto privado que es el seguro de salud. ¿Ya? Entonces se saca, es un impuesto voluntario. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando ahora con los que están ocupando es un ese impuesto que tú puedes usar para contratar un seguro, para ser exacto, ¿no? Siempre que el seguro te acepte, o sea, que formes parte A lo que tú vas a del que 20%, las el 20% ISAPRES más rico de la población. Exacto, las Y si ISAPRES no, eligen a quienes van. Y siempre que no tengas una cierta edad. Que no sé, ojalá que seas Con hombre, preexistencias, claro. Pero la preexistencia hombre se ha ido sano, eliminando. hombre Pero sano. sigue existiendo un tope, tú sabes más que yo de ese tema. Claro. Hay Y un joven, tope que está ¿ah? puesto en... El tope de la renta 75. disponible como 2.200.000. No, me refiero al tope de edad para que... Ah, puedas claro. contratar un Sí, Hay un hay- tope, sí, pero más bien tiene que ver Creo con que las preexistencias. 55. ¿No? Claro. No, de 55 ¿Ah, años. sí? creo que, sí. ¿En serio? O sea, tú no... Wow. hay Por eso un la gente, punto- o sea, después de los 55 ya no se sale del ISAPRE para que no la saquen, básicamente, ¿no? Porque si no, no podría contratar otra. Claro, pero si tú vienes llegando al extranjero, si quieres contratar un ISAPRE y tienes... si no me equivoco, 61. no, más de 80, no te aceptan, no. Fuera, exacto. Perfecto, perfecto. Lo cual hace entonces que el sistema público, FONASA, reciba al grueso de las personas. Se iba achicando eso porque era demasiado. La frescura, en términos académicos, era gigantesca. Tú tienes una enfermedad previa, entonces ándate para el Sí, Estado. po. Tú tienes aquí una edad en donde estás en situación eventual de gestación, no, ándate Al y así, Estado, o sea, claro. o te subo fuertemente la El plan. prima, el pago mensual, o te vas. Y Claro. eso es lo que... Ha habido regulaciones que han ido disminuyendo eso. De hecho, la preexistencia en principio ya no pueden, digamos, ser objeto de rechazo para un contrato de ISAPRE. Pero esa situación es una que en verdad no existe en ninguna parte del mundo, ¿eh? Que como dice Hassan, ¿verdad? Un impuesto te obligan a pagar algo, pero te dicen, si usted quiere, vaya a contratar a un privado siempre que tenga suficiente plata y una determinada edad. Eso no existe en ninguna parte. O sea, Bueno, es lo una dijo el anomalía presidente. chilena absoluta. Lo dijo el presidente de la ISAPRES, pues dijo, no puede el sistema de ISAPRES darse el lujo de recibir gente enferma. Y ahora están diciendo que esas mismas ISAPRES potencialmente van a quebrar porque tienen que devolver todos estos dineros desde 2018 en adelante. 19, desde el 20 en realidad. En términos de la aplicación concreta es desde abril, mayo del 2020 hacia adelante. Y eso entonces implica un problema de flujo de caja complicado y quieren un rescate del Estado. Entonces, ya Hay una campaña, cuestión hay una filosófica campaña, interesante. claro, que por ejemplo CADEM se hizo parte de esa campaña, David, no sé si lo viste, diciendo que había Sí. un porcentaje impactante de personas que estaban a favor del rescate de la ISAPRE, cuando es bien absurdo, porque el 85% está en FONASA, es muy raro que el 67% del país quiera que rescaten a un sistema en el que no está. Ahora, el gobierno ha dicho que quieren rescatar a las personas que están en ISAPRE y no la ISAPRE misma, pero preguntamos Exacto. al diputado Winter y dijo... La diferencia Le entre costó rescatar decirlo. la ISAPRE, no, fue muy clara. Dijo, la diferencia entre rescatar la ISAPRE y rescatar las personas es la línea muy Es delgada. muy difusa en el fondo. ¿Cuál es claro. esa línea? A ver, yo creo que es una línea que está absolutamente clara, ¿ya? Porque uno en teoría puede hablar de múltiples mecanismos, pero aquí los mecanismos que están sobre la mesa son básicamente dos. Hay un proyecto de reforma constitucional de los senadores Walker, Rincón, Macaya, etcétera, ¿Ya? que lo que hace es evadir la implementación de la sentencia de la Corte Suprema. Eso en términos concretos. ¿Qué es lo que hace? Que lo que la ISAPRE debe desde el año 2019, ¿no es cierto?, pero que se aplicaría desde ¿De 2020, lo que baja por tabla de factores lo puedan subir por el precio base retroactivamente. Entonces, el efecto concreto es que lo que la sentencia dice, que es que hay una deuda que le tienen que devolver a los afiliados, se netea porque yo estoy subiendo algo, ¿no es cierto?, que afecta al precio final. Entonces, eso es una forma de evadir la implementación de un sentencia, fallo, para claro. decirlo en términos bien categóricos. Así nomás. Y lo otro que Me gusta. plantea ese proyecto de reforma constitucional, no es un proyecto de ley, insisto, es un proyecto de reforma constitucional, es que dice
que si por la implementación, sobre todo por los tecnicismos contables, las provisiones y toda la implementación contable que el fallo requiere, si llegan a incumplir los estándares legales, ¿no es cierto?, que hacen que la ISAPRE entre en insolvencia o no, hay que hacer vista gorda del cumplimiento de los estándares por un periodo indeterminado, hasta que la ISAPRE flote de nuevo financieramente y se elimine el problema. Entonces, eso es lo que está sobre la mesa hoy día y eso es absolutamente impresentable. Eso es ir a rescatar a la empresa, ¿no es cierto?, sin tener, porque además ese proyecto de reforma no habla en ningún momento de qué pasa con los beneficiarios de la ISAPRE. Y por el otro lado, los dos proyectos que hay, que tienen que ver con el rescate de los beneficiarios, lo que plantean es principalmente mantener las coberturas, ¿sí?, que las personas tienen, sobre la base de que las personas sigan pagando el mismo monto, obviamente, porque no pueden mantener los mismos beneficios si dejan de pagar, y que se mantengan en prestadores privados, en los mismos prestadores privados que están, porque el problema es que el sistema, la red pública más que el FONASA, este no es un problema de FONASA, es un problema de la red pública, de los hospitales y de los consultorios. Esa red hoy día no está en condiciones de absorber de un momento a otro 700.000, 800.000 beneficiarios. Eso es hacer colapsar el sistema privado, claro, cortar el flujo de financiamiento a las clínicas privadas, principalmente a las medianas y a las pequeñas. Entonces es un colapso para los beneficiarios de ISAPRE, las clínicas privadas, el sistema público y el problema político que eso genera además tiene otras repercusiones. Eso es lo que está en discusión. O se rescata a los beneficiarios o se rescata a la ISAPRE. Por lo tanto, yo no veo una línea que sea tan delgada. Yo la veo, puede ser delgada, pero es bien clara qué es lo que se hace en un caso y otro. En el caso del rescate de la ISAPRE, del rescate de los beneficiarios, lo que en el fondo subyace es que la empresa ISAPRE tendrá que entrar en este proceso de insolvencia, planes de ajuste, intervención, se tratará de sacar a flote, pero si nada de eso funciona, bueno, la empresa entra en un proceso de quiebra, como todas las empresas, pero los beneficiarios son rescatados porque la legislación actual está muy mal diseñada para ese problema en particular. Nunca fue diseñada para que quebraran todas las ISAPRES simultáneamente o que quebrara una, pero que el resto no pudiese hacerse cargo de esa situación. Ya hay algunas ISAPRES que tienen plata extranjeras que están diciendo que van a demandar al Estado, ¿no? Como Cruz Blanca ayer vi que era. Sí, mira, ahí hay dos. Cruz Blanca y Vida 3. Sí, es que, mira, Vida 3 y Banmédica son parte del mismo grupo económico. Sí. Perfecto. De hecho, es la misma ISAPRE, son dos marcas de una misma ISAPRE, comparten desde el gerente general para abajo, es la misma estructura. Por lo tanto, aquí hay dos grupos que están en eso. Bupa, que es el consorcio que controla Cruz Blanca y que es británico. Claro. Y que anunció, si mal no recuerdo, en marzo o mayo del año pasado, anunció que iba a presentar este tema a controversias del TLC con el Reino Unido. Yo no estoy seguro si lo presentó o no. Hubo un anuncio de que lo iba a hacer. Y el segundo caso, que ocurrió hace un mes atrás, es del grupo de empresas Banmédica, ¿ya? Que controla Vida 3 y Banmédica y que es de un grupo norteamericano. Hace un mes atrás anunció que lo iba a hacer y lo que ocurrió antes de ayer es que lo hizo. O sea, le comunicó mediante un hecho, no sé si se llaman hechos esenciales. Hechos esenciales a la Comisión de Mercado Financiero, le anunció que iba a activar el mecanismo y eso significa que hay un periodo de 3... Esto es TLC con Estados Unidos, este segundo claro, TLC este otro con tratado. Estados Unidos. Pero son básicamente el mismo esquema de tratados que se les llama de libre comercio, pero que en el fondo son tratados de protección de inversiones. Eso es el núcleo central de estos tratados. Entonces, lo que hace es que hay un periodo de 3 meses en que se produce una negociación que se le llama amistosa entre el Estado, que es el demandado en este caso, o el potencialmente demandado, y esta empresa norteamericana para obtener compensaciones. Porque lo que está reclamando no es respecto de este fallo de las tablas factores, es por un conjunto de cambios regulatorios que habrían afectado su flujo en un periodo largo. Su rentabilidad. Claro, la rentabilidad del negocio.
Si en ese periodo de 3 meses, o que se puede extender un poco más también, no se llega a un acuerdo, esto se pasa al CIADI, que es un tribunal que depende del Banco Mundial y que lo que hace es fallar respecto de estos temas de inversiones, Controversia sobre inversiones. de controversia sobre inversiones. ¿Y esto nos complicaría mucho o no lo vamos a poder soslayar nunca, digamos, como Estado? O sea, hay complicaciones de distinto tipo. O sea, yo me imagino el ministro de Hacienda en este segundo evento es una complicación. No, yo creo que no cabe Mario duda. Marcel debe estar ahí. Ahora, el tema es si esos cambios regulatorios efectivamente son arbitrariedades o son cambios regulatorios que requiere el país para que la seguridad social funcione. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando de un tema de seguridad social. Claro. Cuando la Corte falla y dice, mire, este problema quedó resuelto en 2019 con una tabla de factores y fueron las ISAPRES las que no se adecuaron a esa tabla, entonces la responsabilidad no está en el Estado de Chile, está en las empresas que no se adecuaron. Cuando hay fallos respecto de las alzas de precios de los planes, ahí hay un tema de responsabilidad también de las empresas. Entonces, yo creo que estas cosas generan mucha alarma, pero muchas veces en el transcurso de las negociaciones o incluso llevadas a estos tribunales, podría eventualmente el Estado ganar y no hay ninguna compensación que pagar y se acabó el tema. Pero claro, sobre todo cuando esto se anuncia ayer y hoy día hay mesa de trabajo entre el Ministerio de Salud y la Asociación de ISAPRES. Perfecto. Gonzalo, ¿tú crees que deberíamos... ¿Estás de acuerdo con David en el método para que las personas queden bien, digamos, se les mantengan quizás los planes, las coberturas y todo ese tipo de cosas, y no salvemos a empresas como las ISAPRES que llevan además años de ganancia, digamos? O sea, lo que pasó el 2021 este fallo, digamos, pero hacia atrás eran 1.3 millones de millones, digamos, de pesos de ganancia. Como he dicho aquí mismo y en múltiples ocasiones, en mi opinión, las ISAPRES deberán salir del sistema de cotizaciones obligatorias y ser un mercado seguro como lo existe en otros ámbitos de la vida de las personas, en donde, por supuesto, hay una regulación pública porque todo seguro tiene que ser regulado, ¿verdad? Y por tanto debe irse, que es lo que está en el programa de gobierno del presidente Boric, a un fondo universal de salud. Eso no quiere decir que ese fondo universal en su momento... Hay una controversia, hay una parte de la actual coalición que cree que todo debería ir a un sistema presupuestario. Otra parte, dentro de los que me inscribo, creemos que hay un rol de tercera parte, digamos, de un fondo único de salud que pudiera integrar el sector público y los oferentes privados en un sistema complementario, dada la importancia que tiene hoy día. Y se pueden pensar transiciones, roles, es un debate. Dicho lo cual, entonces, la idea es que no haya lucro privado en funciones públicas. Obviamente tiene que haber un servicio público que funcione bien también, Claro. Pero el argumento neoliberal de que la única manera de que funcione bien un sistema público es que esté intervenido por los privados con fines de lucro, eso es lo que uno impugna. Y dice, mire, no. Y la experiencia de tantas personas con la letra chica de las ISAPRES, ¿verdad? Lo que comentábamos la otra vez, hay 3.200 planes de ISAPRES en oferta, pero 60 y tantos mil en operación. Increíble. Eso es increíble. Y por lo tanto, de que estamos hablando, esto es un mercado donde uno tiene un machete encima del otro que además está enfermo, y le dice, hagamos un contrato. Entonces, eso es lo que tiene que terminar. Dicho lo cual, el tema del CIADI es el siguiente. Los tratados no son la subordinación de un país a empresas privadas. No lo son. Alguna gente piensa que sí. Y los tratados hay que leerlos en lo que dicen. Y los tratados no prohíben en absoluto que los países tengan regulaciones propias en un ámbito tan requete contra obvio que como es la esfera de la soberanía de un país como su seguridad social.
Entonces, de eso no hay duda. Los países mantienen su capacidad regulatoria de los mercados, incluyendo todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Otra parte de esos tratados hablan de medidas conducentes a la expropiación. De hecho, los tratados tampoco, para nada, impiden la expropiación. Para que... porque de repente aparece la imagen de una especie de personas viles y malvadas que se entregaron a las transnacionales y firmaron cualquier cosa. Mire, leamos los tratados. ¿Qué es lo que dicen los tratados sobre este asunto? Están autorizadas las expropiaciones. El Estado de Chile puede expropiar, pero establece que tiene que haber una indemnización, que es lo que establece por lo demás, tanto la Constitución vigente como la que se iba a aprobar y se rechazó el 4 de septiembre. Ambas incluyen indemnización. Por tanto, no está en cuestión aquí que si el Estado quiere expropiar, deba indemnizar. Ahora, estas transnacionales que están detrás de la ISAPRES tendrían que probar en un tribunal que el Estado chileno tiene la intención de expropiar. Ellos podrían decir, pero mire, este caballero, por ejemplo, que está hablando aquí en este programa, mire lo que dice, quiere sacar. Sí, pero sacar no es lo mismo que expropiar, en primer lugar. Y en segundo lugar, el gobierno de Chile no ha planteado en absoluto expropiar a nadie en esto. Por lo tanto, tendrían que probar que la intención del Estado de Chile es expropiar a las ISAPRES y a su vez no indemnizarlas. Y eso es realmente es táctica. Se va a reunir el gobierno con la ISAPRES, entonces llego con el machete. Aquí mire lo que le tengo ahí en estos tribunales. Y en ese sentido, por lo demás, está muy en cuestión la vigencia de esto. Y fíjate, hay otro aspecto, y es que Chile es bastante emblemático en esto, en el sentido justamente de defender una visión de más o menos equilibrada de este tipo de tratados. Si este tribunal llegara a fallar, diciendo que Chile quiere expropiar a las ISAPRES y que el Estado chileno tiene que indemnizar esa expropiación, sería un escándalo mundial mayúsculo, pero francamente mayúsculo, que la situación mundial no está en condiciones de absorber para nada. Por lo tanto, si alguien está por ahí nervioso, hay gente que vive nerviosa, pero si ahora están un poquito más nerviosos, mi personal recomendación sería, hay batallas que tiene sentido dar. Si aquí las grandes compañías, nacionales o extranjeras, quieren seguir chantajeando al pueblo de Chile, diciéndole cómo se le ocurre a usted estar haciendo estas cosas, cómo se le ocurre estar pidiendo impuestos para los más ricos, cómo se le ocurre que aquí usted tiene unos derechos más allá de su condición económica o de ingresos, cómo se le ocurre estar planteando que usted va a decidir sobre su futuro. No, pues aquí ya vemos los que mandamos y los que obedecen. Bueno, esa evidentemente es una pelea, porque es una discusión. Pero es que eso provoca inestabilidad. Pero evidente, ¿cómo no va a provocar inestabilidad que alguien que abusa por parte de los abusadores sea objeto de un cuestionamiento? Evidentemente que eso provoca una crisis. La pregunta es, ¿tiene sentido o no que el pueblo de Chile se diga a sí mismo sobre todo? No, pues yo tengo derechos. Yo tengo unos derechos y los voy a ejercer. Pero es que eso puede provocar problemas. Bueno, vamos, enfrentémoslo. Enfrentemos esos problemas, hagámoslo racionalmente, hagámoslo con un sentido, tampoco andar chocando contra la muralla, evidentemente, pero hagamos cosas que estén bien hechas, bien planteadas, bien dichas. Y este tema de las ISAPRES ni siquiera tiene que ver con una reforma de las ISAPRES, tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema. Sí. Yo comenté que me parecía pésimo y lamentable que la regulación pública en distintas materias la hagan o el Parlamento, caso de los retiros de fondos de AFP, o la Corte Suprema en el caso de los seguros privados de salud. Me parece un país completamente desorganizado, uno que funciona así. Claro. Pero ya que estamos en eso, la vocera de la Corte Suprema, que ella fue presidenta de un partido, ustedes saben, la señora Vivanco, fue presidenta del... Ustedes son muy jóvenes, ni se acuerdan. No había ni nacido. Había uno que se llamaba Frafra, que tenía un partido. Sí. La señora Vivanco fue la presidenta de ese partido. Así que de política algo La sabe. señora Vivanco fue la presidenta Pero por del supuesto, partido pues. ese de centro. Sí, Era pues, como sí. centro, El ¿no? partido centro. Ella era la presidenta del partido No Frafra. te puedo creer. Pero por no supuesto. me acordaba Y para ningún nada. medio lo ha dicho. Ahí sí fíjate. que soy joven. Y ningún medio lo ha dicho. Yo hablaba con ella porque en esa época era dirigente del Partido Socialista y yo hablaba con ella porque era presidenta del Partido Centro. Bueno, dicho sea de paso, ella tiene bastantes méritos. Yo lo encuentro una Sí, persona pero no bastante- sabía, no me bastante acordaba. centrada, entre comillas. De centro. pero ella dijo, declaró, mire, por eso que pusimos un plazo de 6 meses,
¿no es cierto? Porque también la Corte Suprema entiende, por lo menos ella entiende, que no se puede estar administrando un país desde la Corte Suprema. Entonces, bueno, mire, aquí hay unos reclamos, parece justo ese reclamo, le doy 6 meses para que arregle esta cuestión. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, claro, los del machete, lo voy a llevar a un tribunal internacional. Lo voy a obligar a no sé qué, le voy a dejar el desastre, le voy a mandar a todo el mundo a los consultorios de los hospitales públicos. El machete. Claro, Y ante el para que machete, ¿qué quede es lo que hay que embarrado. hacer? No otro machete, sino que la calma y la serenidad que viene de la potestad pública, del mandato del pueblo. ¿Ah? Y yo no conozco a la ministra de Salud, pero me da muy buena impresión. Me da la impresión de una persona muy seria. Jimena Aguilera. ¿Ah? Exactamente. Y creo que va a actuar de esa manera. David, ¿compartes tú la mirada de Gonzalo en el sentido de que, porque hoy día tú acabas de decir que es importante, ¿no es cierto?, que está la mesa de trabajo funcionando. Claro, yo no sé si fue ahora en la mañana temprano o es ahora en la tarde, pero hoy día se reunía esa mesa con la asociación de ISAPRE y el gobierno ya anunció que el proyecto de ley, que una iniciativa legislativa, ¿no? Sí. Yo no sé si va un proyecto de ley exactamente o va a tomar alguno de los proyectos que ya están sobre la mesa del Congreso, digo, y va a hacer indicaciones, ese es un tema más fino, pero que va a ir por el rescate de los beneficiarios. Y que el tema de la implementación del fallo de la Corte corre por otro carril, donde tendrán que haber consultas, tendrán que haber especificaciones técnicas. Aquí hay mucha cosa técnica, por ejemplo, que tiene que ver con cómo se reflejan en los estados financieros los pasivos, en fin, y que esas cosas afectan los estándares legales. Entonces, hay que ver muy con microscopio el cómo funciona eso, pero otra cosa es plantearse de partida que lo que uno va a hacer es rescatar la empresa y que va a netearle la deuda y que va a ser vista gorda de los estándares legales. Y hacer ¿sí? pagar a los usuarios. Y además, que eso es lo más Sí, curioso, sí, porque muchas veces se ha hablado de que el Estado rescataría. No, es que ni siquiera el Estado. Los que rescatarían en ese caso, el rescate lo pagan los propios afiliados. O sea, pasan de ser acreedores de la ISAPRE porque les deben plata desde el 2019, ¿no es cierto?, a tener que financiar con un alza de los precios. Eso sí que esta es situación absurdo. es una cosa muy curiosa. Claro. Llamar al Estado, salvo los ingresos del cobre, somos todos los contribuyentes. Sí, pues. Sí, eso es. Claro. Finalmente lo que uno tiene que tener súper claro. Oye, estamos en un momento súper álgido, ¿ah? Mientras estábamos al aire, claro, Se está acumulan pensiones, cosas. está lo tributario, está lo que está pasando en salud y que podría ser un momento, ¿no es cierto?, para que por fin las ISAPRES salgan de esta fórmula, ¿no? Es interesante ver lo que está pasando. ¿Creen ustedes que el gobierno va por buen camino en estas como reformas, digamos, son lo que el país necesita? Ya como para ir cerrando, le hago a los dos esa pregunta. Yo no me meto en política, así que... No, mira, por mucho tiempo hemos tenido votaciones populares que han dado el apoyo a coaliciones de gobierno que plantean reformas sociales, ¿cierto? Es verdad. Esas reformas sociales suelen bloquearse porque esos gobiernos no tienen mayorías parlamentarias. Claro. Con el paso del tiempo, además, se empezó a establecer una especie de costumbre. Como no tengo mayoría parlamentaria, digo cualquier cosa y después le echo la culpa, pero bueno, eso es un subproducto de un mal sistema institucional en Chile. Entonces, el gobierno está actuando en estos campos, pero también se elegirá el 7 de mayo un Consejo Constitucional. Ujú. Y yo espero y confío que el gobierno y las fuerzas que están detrás impulsen con mucha fuerza un sistema político que permita que las cosas efectivamente se hagan. En este momento, mi impresión, ojalá esté equivocado, el Parlamento no va a aprobar la idea de legislar en materia de reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Sí. Lo De hecho, acaba de... Hoy día en la mañana está el ministro Marcelo hablando con el Partido de la Gente para tratar de salvar el proyecto, pero hubo un conjunto de peticiones por escrito de Chile Vamos que dicen: el aumento de la cotización no puede ir a esta cosa vaga de las cuentas nacionales, tiene que ir toda la AFP. O sea, no solo quieren mantener la AFP, sino que se aumente la cotización Lo que va obligatoria a la- a 6% y que Te vaya a pasa. todas las AFP. O sea,
Es un sistema no de no más AFP, sino que de requete contra AFP. Más Claro, no más. pero no más, Le sacamos el no y le ponemos más. Pero es que no es solo más, que podría ser un poquito así moderado, sino que es requete contra más. Y eso es francamente intolerable e inaceptable. Va a pasar lo mismo con la reforma tributaria. Ya están diciendo lo que conversábamos hace un rato, ¿verdad? No, porque esto está muy bien, pero resulta que va a disminuir la inversión y la gente va a quedar en el desempleo y no sé qué. Como si países con altas tasas de tributación, como los países nórdicos, como Francia, como muchos otros países europeos, Italia, España, y así sucesivamente, la gente estuviera muriéndose de hambre por las calles, porque esa es la narrativa neoliberal. Es que los altos impuestos matan la gallina de los huevos de oro, no permiten que las empresas prosperen, y si las empresas prosperan, teoría del chorreo, entonces la gente tendrá trabajo, mejores salarios y podrá vivir mejor. No como esta gente, que lo que quiere es destruir la economía. Bueno, ese discurso se va a traducir, pero uno lo va viendo ya, en que van a votar en contra de la idea de legislar. Creo yo, tanto como eso, la reforma tributaria. O decirle al gobierno, no, pero es que al final están diciendo, o usted me cambia estas cosas o no la probabilidad de legislar. Yo espero y confío que el gobierno no, entre comillas, trance, y entonces, bueno, no hay nomás. Po. ¿Pero cómo? Bueno, es que así es la cuestión. Po. El pueblo le da un mandato a un presidente, al mismo tiempo elige un parlamento que tiene otra orientación. Sí. Bueno, esa es la situación. ¿Cómo se resuelve eso? Porque eso es fuente de inestabilidad profunda. Hay países que han vivido en ese choque, por ejemplo Perú hoy día. El gran choque del Perú es el de un mandato presidencial con y un mandato parlamentario. Congreso que es totalmente contrario. Y unos presidentes que no es que no tengan mayoría, como aquí, que nos falta un poquitito y entonces en negociación más o menos se puede negociar, claro. Sino que los presidentes tienen cero mayoría parlamentaria, o sea, nunca más del 20% del Parlamento. Exacto. Y lo que tienen son beligerantes oposiciones que apenas pueden, los echan abajo. 5 presidentes en los últimos 3 años en Perú. Sí, pues 6. Con lo cual, 6, perdón. 6 en 6 años. Con lo cual hay un problema de sistema político que arreglar, que es una discusión que hemos evadido en Chile. Y entonces el presidencialismo con este parlamento autónomo, que ni siquiera tiene los contrapesos que en Estados Unidos. Bueno, me gusta el sistema norteamericano, pero tiene más contrapesos. Sí. Aquí es el bloqueo puro y simple, y hacia eso vamos, porque si no, lo que hay también es, bueno, yo presidente y gobierno, ya que el Parlamento no me acepta nada, entonces yo acepto lo del Parlamento. Es decir, le doy la razón a aquellos que no obtuvieron la mayoría. Los que perdieron, porque yo dije otra cosa, son en realidad los que gobiernan. Y eso es lo que llevó a la crisis profunda de la concertación y luego la nueva mayoría, donde la gente empezó a no creerle nada a nadie. Usted me dice que va a doblar para la izquierda y después dobla para la derecha. Entonces, ¿sabe qué? Yo no le creo nada a usted. No venga aquí a decirme que va a doblar para allá para acá, porque no le creo nomás. Lo cual es mucho más complicado que eso, pero al final es eso. Y por lo tanto, yo creo que este gobierno hace bien en ir con sus propuestas, buscar el máximo de diálogo, acomodar, como ha hecho el gobierno, aspectos razonable, porque lo está haciendo, pero llegado el momento de que le impongan en el fondo la política de la derecha para que la asuma y pague los costos un gobierno que es de izquierda, yo creo que no. Y que hay que decir, hasta aquí no me llegamos. Y en la próxima elección se verá cómo se arregla esta discordancia. David. Mira, yo creo que en el país se han ido acumulando demandas sociales que tienen una larga data. Yo creo que el tema de pensiones, salud, al menos, educación, en fin, son de tal nivel de profundidad y dramatismo en muchos casos que requieren, ¿no es cierto?, implementar reformas bien estructurales. Esas reformas estructurales generalmente están asociadas a un gasto público muy importante y de ahí la necesidad de reformas tributarias que vayan más allá de lo que se hace habitualmente, que es mover algunas cosas, en fin. Entonces, lamentablemente aquí han ocurrido dos hechos. Uno es el tema de cómo quedó conformado el Congreso y por otro lado el tema del rechazo a la nueva Constitución, que es un rechazo
que tiene múltiples causas. ¿Ya? Uno puede buscar causas por el lado de Los fake medios, news, las fake news, los claro. medios, la campaña que la derecha hizo desde el día 1. Con mucho hasta el dinero. final, y también La crisis tiene- económica. ¿Cómo? La crisis económica, económica, claro, la la crisis. situación mundial, digamos, claro. Y también cuestiones internas del propio proyecto. ¿Ya? Claro. Esos son dos hechos que son ineludibles para el análisis político. Sin embargo, este gobierno tiene un programa de gobierno, ¿no es cierto?, que apunta a transformaciones que están en el sentido de lo que la mayoría de la población aspira. Eso lo dicen los centros de estudios de derecha, las encuestas de todo tipo, en fin. El tema es, ¿cuál es la base de apoyo que tiene hoy día este gobierno para impulsar y llevar adelante eso? Yo creo que ahí hay una cuestión clave y que a mi juicio la sintetiza muy bien un artículo de Tito Pizarro, ¿ya? Donde plantea que este gobierno tiene que necesariamente apoyarse en las organizaciones sociales y en el mundo del trabajo para poder impulsar esas transformaciones. Yo creo que el gobierno le ha faltado tener una conexión más directa y convocar a la población a movilizarse en torno a estos temas. El Congreso es un Congreso que está absolutamente bloqueado, ¿no es cierto? Y donde uno no puede esperar mayores transformaciones si no es sobre la base de una presión social importante. Que no significa esto de que muchas veces se caricaturiza, ¿no es cierto?, que es hacerle caso a cualquier demanda del señor que va pasando por la esquina. No, se trata de demandas que están, por ejemplo, en petitorios de la CUT, en petitorios de la ANEF, en petitorios de organizaciones de pobladores, del mundo socioambiental, de hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí esa conexión es muy importante y yo creo que es el camino que debiera seguir este gobierno. Perfecto. Vamos a seguir estando atentas a todo lo que suceda ahí en el Congreso. Hoy día se estaba discutiendo, entiendo, pensiones, ¿verdad? Y esta defensa de la AFP que la estaban Y la contando acusación ahí. constitucional contra la ex ministra Hoy de día Justicia. también, claro, por supuesto. Pero parece que eso, la derecha está bien dividida, eso es interesante también, que quizás no lo esperábamos tanto, que los republicanos con la UDI y RN estuvieran tan separados. Entonces, los republicanos van contra el presidente. Claro, pues. Entonces quieren acusar constitucionalmente al presidente. Y Ahí, bueno. destituirlo. Entonces, Ese es el interesante. país que tenemos hoy día. Increíble, pero ha cambiado quizá un poquito incluso el panorama de lo que pueda pasar. Pero sí hay algo donde siempre se unen, que es en contra de lo que nos beneficia a todas y a todos, o a la mayoría, digamos, y la defensa de las élites, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir entonces atentas a todo eso, por supuesto. David de Brot y Gonzalo Marden, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran hoy. Gracias a ti. Ahí, mira, hasta aplauso sacó el panel económico, así le pusimos. Muy bien, nos encontramos entonces mañana como siempre a las 10 de la mañana. Muchas gracias por conectarse hoy día con La Voz de los que Sobran.